Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Tampanaro. Bueno, soy docente de diagnóstico por imágenes y de tamizaje y diagnóstico en la Escuela de Medicina. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción muy breve, muy chiquitita, a lo que es la radiología del mediastino, los métodos de estudio y algunas de las patologías más frecuentes. Los objetivos de esta clase son conocer la anatomía radiológica del mediastino, diafragma, pleura y espacio pleural, conocer las principales causas de error y algunas variantes anatómicas en la radiografía de tórax, conocer los principales signos radiológicos en la radiografía de tórax y repasar las utilidades de otras modalidades de imagen para el estudio del mediastino, diafragma, pleura y espacio pleural. Antes de empezar, les voy a pedir por favor que repasen estos objetivos: conocer la anatomía normal del mediastino, diafragma, pleura y espacio, esto está en la bibliografía; conocer las densidades radiológicas en radiología simple y las unidades de Hanfield en tomografía axial computada; manejar la terminología usual de los diferentes métodos de imágenes; conocer los mecanismos generales de obtención de imágenes de las principales modalidades de diagnóstico: radiografía, tomografía, resonancia magnética, nuclear y ecografía; y repasar la utilidad de otras modalidades de diagnóstico por imagen para el estudio del mediastino: diafragma, pleura y espacio pleural. Esto lo vamos a dar un poco por sabido, para evitar contratiempos. Yo les sugeriría, antes de continuar con la clase, que lo repasen, por favor. En la filmina de la izquierda tenemos una representación esquemática del mediastino con todas las estructuras anatómicas que lo componen, ¿sí? El mediastino lo definimos como esa estructura que está encerrada, por decirlo de alguna manera, entre la cara medial de las pleuras pulmonares, por debajo por el diafragma y por encima por el opérculo torácico. Para facilitar el estudio hay varias divisiones, se lo puede dividir en varios compartimientos, hay varias divisiones, todas son arbitrarias. Nosotros vamos a utilizar la de Felson, en la cual trazamos una línea anterior que va por el borde posterior de la tráquea y por el borde posterior de la silueta cardíaca, y una línea más posterior que va 1 centímetro por detrás de la cara anterior de los cuerpos vertebrales. De esta manera van a quedar tres compartimientos delimitados: anterior, medio y posterior. Siguiendo un poquito con la representación de aquellas estructuras anatómicas que componen el mediastino, tenemos una RX de frente y una RX lateral. Fíjense, como decíamos, que el mediastino tiene una densidad hídrica que contrasta naturalmente con la densidad aérea de los campos pulmonares. Y entre la densidad hídrica del mediastino y la densidad aérea de los campos pulmonares se van a delimitar una serie de arcos, ¿sí?, mediastinales, que están explicados en las figuras anterior, en la RX de frente y en la RX de lateral, ¿sí? Aquí están a qué corresponde cada una de ellas. Bien, un poquito más de lo mismo, de lo que veníamos diciendo, en la filmina de la izquierda, ¿sí?, a qué corresponde cada cosa. El ancho mediastinal, cómo se mide en la RX de tórax de frente. Podemos medir el ancho máximo sobre los bordes derecho e izquierdo del mediastino, o el ancho izquierdo, mediastinal izquierdo, que se traza desde la línea media hacia la parte izquierda más prominente del mediastino, en este caso el botón aórtico. Puede haber algunos errores en la apreciación del ancho mediastinal, como por ejemplo errores técnicos como el rotado extremo que presenta esta placa de tórax, que pretende ser de frente, o algunas variantes anatómicas como el doble arco aórtico, ¿sí? Fíjense que hay un doble botón aórtico y que simula un ensanchamiento mediastinal. En todos los compartimientos mediastinales van a existir ganglios. Los hay paratraqueales, subcarinales, y hay un lugar también donde hay ganglios y puede haber adenopatías o adenomegalias, que se llama la ventana aortopulmonar, ¿sí?, que es el espacio que queda justamente entre la aorta, entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. Acá está representado en la radiografía de tórax, ¿sí?, inferimos ese lugar, un esquemita y una representación con un corte axial de tomografía, un fragmento, un corte axial. Los métodos de estudio del mediastino son varios. Acá vemos en este videíto de la izquierda la realización de una angiografía, que es más patrimonio de los especialistas en cardiología y en hemodinamia.
y un esofagograma, ¿sí? Esto ya es patrimonio del radiólogo, en el cual se da una sustancia de contraste por vía oral, se hace deglutir y se observa toda la deglución y el camino del bario a lo largo de la faringe y del esófago. Fíjense cómo va la papilla de bario hasta el estómago. Se puede estudiar con PET-TC, sobre todo en la búsqueda de secundarismos. Ecografía tiene algunas utilidades en mediastino. La endoscopía, más patrimonio de gastroenterología. Con la ecografía podemos utilizarla para medir la movilidad diafragmática, ¿sí? En la filmina de la izquierda, por ejemplo, vamos a ver que si nosotros posicionamos la ecografía, la línea sobre lo que es el diafragma, podemos ver que con las inspiraciones se produce una serie de picos y valles, que eso vendría a ser la excursión del diafragma. También en cardiología tiene utilidad, sobre todo para el estudio de las cámaras cardíacas y de los grosores parietales. La tomografía y la resonancia magnética, si bien la radiología nos da un acercamiento más al compartimiento en el cual puede estar la afección mediastinal, la tomografía nos da un acercamiento más diagnóstico, porque no solamente que vamos a corroborar el compartimiento mediastinal en el cual está la afección, sino también que podemos inferir alguna de las causas. Cada cual de las técnicas aplicadas va a tener algunas fortalezas y algunas debilidades. Algunos de los signos: el signo del ángulo, ¿sí? Cuando hay un ángulo agudo, la lesión puede ser pulmonar, es más probable. Cuando el ángulo es obtuso, la lesión parece surgir del mediastino. Hay algunas características que pueden indicar que la lesión es mediastinal, como por ejemplo que la lesión no contenga broncograma aéreo, que los márgenes de la lesión sean obtusos con respecto al borde pulmonar y que las líneas mediastinales estén alteradas. Puede haber también deformación o ensanchamiento de la silueta mediastinal. Puede haber desplazamiento de la tráquea o de las líneas de unión del mediastino y de las pleuras, y pueden observarse también en algunos casos calcificaciones de tipo tumoral. Vamos a hablar de otro signo, que es el signo cervicotorácico. El límite superior del mediastino está dado por el opérculo torácico, como habíamos dicho. Este opérculo tiene un límite más caudal en la parte anterior que en la parte posterior. Por lo tanto, si nosotros vemos alguna imagen, como en la de la izquierda, que sobrepasa el borde anterior de el borde superior de las clavículas, podríamos decir que esa imagen tiene un signo cérvico-torácico positivo. En tanto que el signo cérvico-torácico negativo es cuando la imagen llega hasta el borde de las clavículas. Positivo y negativo, ¿sí? En caso de que el signo cérvico-torácico positivo nos dice con certeza de que esa lesión está en el mediastino posterior, justamente por esta particularidad anatómica que acabamos de describir. Acá tenemos la correspondencia tomográfica de las lesiones. Una de las mediciones de la silueta cardiovascular la podemos realizar con el índice cardiotorácico, en la red X de tórax de frente, ¿sí? Se va a tomar, en realidad nosotros decimos de frente de forma genérica, pero se hace sobre la teleradiografía de tórax, que es, recordemos, la radiografía de tórax, que es póstero anterior, o sea, el paciente está posicionado con el pecho sobre el receptor de imagen y el rayo incide sobre la parte posterior y con el tubo a 1,80 m de distancia, ¿sí?
En ese caso vamos a sumar, vamos a trazar una línea primero sobre la parte media, vamos a ver el ancho máximo hacia la derecha de la silueta, el ancho máximo hacia la izquierda, lo sumamos y lo dividimos sobre el ancho torácico máximo. Eso debería dar en adultos un valor menor a 0,50. Fíjense, claramente aumentado, ¿sí? Índice cardiotorácico, y en contraposición una radiografía de tórax con un índice normal. Hay algunas causas de error, como por ejemplo, si la incidencia es postero-anterior, no es postero-anterior, si es antero-posterior. Es decir, si nosotros tenemos una RX de tórax de frente o que está tomada a menor distancia de 1,80 m, si está muy rotada, ya habíamos visto eso, o si hay poca inspiración por parte del paciente, porque eso horizontaliza el corazón y a veces también falsea un poco el índice. Y otras causas de error por parte del paciente son la citis, la obesidad y el embarazo, también horizontalizan el corazón, la escoliosis severa por una malposición de todas las estructuras mediastínicas y el derrame pericárdico. En este caso, el derrame pericárdico lo que hace es un aumento del índice cardiotorácico, eso es verdadero, pero a expensas de líquido en la capacidad pericárdica y no de agrandamiento real de las cámaras cardíacas. Otros métodos de estudio son la tomografía computada, el mediastino, y la resonancia, a que habíamos dicho que nos van a dar un acercamiento no solamente anatómico, preciso, lo inferimos ya mediante la RX simple, pero nos van a dar un acercamiento diagnóstico. La TC es el método de elección para el mediastino, permite descubrir algunas lesiones que van a pasar desapercibidas en la RX simple, como adenopatías, tumores, y es muy superior para localizar las lesiones y sobre todo para estudiar la extensión. Podemos hacer medición de las densidades con unidades Hanfield, podemos hacer contraste endovenoso y aparte tiene la bondad de poder examinar en forma conjunta el parénquima pulmonar, cosa que si nosotros estamos sospechando, por ejemplo, metástasis a nivel mediastinal, podemos hacerlo con la tomografía, no solamente evaluar el mediastino, sino también el parénquima. La RM también puede constituir una alternativa para la TC, pero está limitada a estudiar solo mediastino y no los pulmones. Y podemos estudiar también con la resonancia grandes vasos, columna vertebral, espacios paravertebrales. Vamos a pasar a la patología. Mediastino anterior, hay una mnemotecnia que es la de las 4T, que es el bocio endotorácico, o por la tiroides, la T del timo normal, sobre todo en los pacientes más chiquitos, y el timoma, el teratoma y el linfoma. Vale, la última T es la de terrible linfoma, pero bueno, entonces empecemos con el mediastino anterior, las 4T, el bocio endotorácico, por la tiroides, fíjese en este corte sagital de tomografía cómo se observa que se mete parte de la glándula tiroides dentro de lo que es la cavidad mediastinal. El timo normal y el timoma, ¿sí? El timo normal suele estar agrandado y sobre todo en algunas intercurrencias infecciosas en los niños menores. Hay que tener en cuenta cuando tienen una imagen típica en vela de barco o de onda tímica, el timo agrandado copia, por decirlo de alguna manera, las indentaciones costales. En los adultos, cuando hay un timoma, es muy probable que se asocie a patologías como la miastenia gravis. Siguiendo con mediastino anterior, el teratoma es un tumor, mayormente suelen ser benignos. Si hay calcificaciones o hay grasa, piezas dentarias, es básicamente patognomónico del mismo. Y el linfoma, que tiene la particularidad de que, como se observa, engloban los vasos sin invasión vascular obvia, por lo menos en los primeros estadios. Vamos a pasar al mediastino medio, donde las adenopatías son las más comunes. Puede haber quistes broncogénicos o pericárdicos. El quiste pericárdico, en este caso, se presenta un quiste izquierdo, pero el más común es el derecho. Y la patología vascular. Fíjense cómo se observa un ensanchamiento mediastinal a expensas de la aorta, que eso lo vamos a ver acá, en un corte
sagital de tomografía donde se observa, aparte de que el aneurisma, es decir, la aorta ensanchada, se observa una disección. Esta línea gris que se ve, esta línea hipodensa, entre las dos luces llenas de contraste, es el límite, digamos, dado por el flap intimal entre lo que es la luz verdadera y la luz falsa. Vamos con mediastino posterior. Entonces, acá vamos a hablar de tumores neurogénicos, neuroblastoma, neurofibroma, la hernia hiatal gástrica por deslizamiento, patología esofágica y patología de columna. Si nosotros no vemos niveles hidroaéreos en una imagen en mediastino posterior, es un tumor neurogénico hasta que demostremos lo contrario. Como el neuroblastoma o neurofibroma, fíjense en la RX de tórax de frente que se ve una imagen paracardíaca, pero que no hace silueta con la silueta cardíaca. Sabiendo el compartimiento mediastínico que está situado el corazón, nosotros podemos inferir que esta imagen es posterior. Y claramente se ve en el perfil que sí, la imagen es posterior. Es un tumor neurogénico hasta que no demostremos lo contrario. Y otra de las cosas que puede pasar es que nos aparezca una imagen con un nivel hidroaéreo. Fíjense, ¿sí? Ahí lo vamos a marcar un poquito mejor. La desviación de la luz traqueal leve y un nivel hidroaéreo. Estas son las hernias. Otra de las patologías es el neumomediastino y el neumopericardio. Fíjense, el neumomediastino y neumopericardio son la presencia de aire dentro del mediastino y dentro de las hojas pericárdicas. Fíjense con la flecha roja señalando esa línea radiolúcida que se ve, que es aire mediastinal, y se nota acá, señalado por la flecha azul, todo el aire sobre la proyección de lo que sería el pericardio. Normalmente, como el pericardio y el corazón tienen densidad hídrica y están apoyados sobre el diafragma y los pulmones, que también tienen densidad hídrica, no hay silueta, ¿sí? No hay silueta, no hay signo de la silueta. Lo que puede aparecer acá es que se dibuje completamente una línea radiolúcida que separa el corazón del diafragma y eso es llamado signo del diafragma continuo y es muy característico del neumopericardio. Si esas burbujas se escapan hacia el tejido celular subcutáneo, eso o el de un neumotórax, puede aparecer lo que es el enfisema subcutáneo. Fíjense que señalado con flechas blancas está el neumopericardio, el neumomediastino, y aparte hay también señalado por las flechas negras enfisema subcutáneo. Cuando se infiltra entre los haces musculares del pectoral mayor, fíjense esa serie de líneas, puede ver lo que se llama el signo de la hoja de ginkgo. Una causa de error es el marcado contraste que suele existir cuando pasamos de una densidad hídrica a una densidad aérea, y eso se llama efecto match. Eso es un artificio. Vamos a hablar ahora un poco sobre las enfermedades pleurales, ¿sí? Una de ellas es el derrame pleural, que es la acumulación de líquido en el espacio pleural, es decir, entre las hojas parietal y visceral de la pleura. ¿Cómo podemos estudiarlo? Bueno, podemos estudiarlo también con la RX de tórax, de frente, ¿sí? Pero tenemos alguna limitación, que el derrame no lo vamos a poder ver hasta que no tenga cierta cuantía. Hablamos más o menos de unos 300 mililitros en la RX de tórax de frente. Si hacemos una RX de tórax de perfil, como los senos costofrénicos posteriores son más profundos, bajamos a aproximadamente 30 mililitros. En cuanto a la sensibilidad, aumenta bastante. Y si no, la ecografía, que la sensibilidad es muy buena, hablamos de unos 5 mililitros aproximadamente, y aparte nos aporta información sobre las características del líquido. Si el líquido es anecoico, este derrame, por ejemplo, lo vamos a poder drenar sin problemas, y en este otro, lo más probable es que drenemos, cuando está loculado, y drenemos alguno de estos lagos y deje de venir líquido. En esos casos, posiblemente el tubo no sea la mejor solución. También podemos estudiar los derrames mediante tomografía, sobre todo los loculados, porque la tomografía nos va a dar mucha información
en el diagnóstico diferencial se pueden ver bastante similar lo que es un derrame loculado a un absceso pulmonar, ¿sí? Un empiema versus absceso pulmonar. Entonces, nos va a brindar la tomografía con contraste esa información. Esto es importante saberlo. Esto que estoy señalando acá es la crura diafragmática o pilar del diafragma, de los dos lados, ¿sí? Todo lo que esté desde las cruras hacia medial va a ser tórax, todo lo que esté desde las cruras hacia lateral va a ser abdomen. Fíjense en estas imágenes, lo que hablábamos anteriormente, en el perfil, si nosotros seguimos la línea de las cúpulas diafragmáticas, vamos a ver que el seno costofrénico va a estar más o menos por ahí, por donde está el puntero. Posiblemente este derrame que se acumuló en todo lo que es el seno costofrénico posterior no se vea desde el frente, ¿sí? Nótese el signo del menisco también. Puede haber este tipo de derrames, ¿sí? Que esto es un derrame cisural. Tiene esa forma porque justamente está delimitado por la cisura menor. Otras patologías, el mesotelioma pleural, que es un engrosamiento de la pleura, ¿sí? Un tumor pleural donde hay mucho engrosamiento, hay vascularización, ¿sí? Hay que destacar la exposición ocupacional a asbestos, es un factor predisponente muy importante, y bueno, y las metástasis pleurales, que son, ¿qué diferencia tienen con el mesotelioma? Suelen ser un poco más arrosariadas y obviamente tenemos el antecedente del tumor primario conocido. ¿Cómo podemos evaluar la movilidad diafragmática? Bueno, podemos inferir una parálisis con la radiografía de tórax de frente, en la cual vamos a saber que una cúpula diafragmática está mucho más alta que la otra. ¿Cuál es la que está eh, paralizada? Bueno, la que está más alta, porque por la presión intratorácica sabemos que es menor que la presión abdominal, entonces el hemidiafragma que está paralítico o parético se va a elevar. Entonces, en este caso sería el derecho. Sabemos igual que en condiciones normales, por influencia del hígado, que es una víscera voluminosa y maciza, el hemidiafragma derecho suele estar más alto, pero bueno, esto ya es claramente normal. ¿Cómo podemos evaluarlo también en dinámico? Bueno, con esto que se llama radioscopía. Esto es en el contexto de una seriada de esófago gastrodenal, en la cual damos a tomar al paciente una sustancia de contraste, pero fíjense que se puede observar durante el llanto la movilidad, durante la respiración, la movilidad de ambos hemidiafragmas. También podemos evaluarlo mediante ecografía. Fíjense en esta figura de abajo, lo que vamos a hacer es poner en modo M y se va a generar una serie de picos y valles como una olita, y la diferencia de altura entre esos picos y valles es lo que nos va a estar dando la excursión diafragmática, es decir, cuántos milímetros o cuántos centímetros se excursiona el diafragma. Otra de las patologías son las malformaciones congénitas como las lobulaciones, ¿sí? Que son estas jorobitas que suelen aparecer sin significación patológica, y las otras son las hernias. Las hernias diafragmáticas pueden ser hereditarias, o sea, de nacimiento, o adquiridas, congénitas o adquiridas. En este caso estamos señalando una hernia de Baudelec. Es un defecto de la pared del diafragma posterolateral, en el cual se ve incursión de lo que son vísceras abdominales en la cavidad torácica. Entonces, para llevarse, el timo normal suele observarse en la radiografía de tórax de frente en los menores de 3 años, sin que eso sea patológico. Por mayor actividad tímica suele verse. Los tumores de células germinales son mayormente benignos. Las adenomegalias pueden estar en cualquier compartimiento mediastinal, si bien predominan en el anterior y en el medio. Los quistes pericárdicos van a tener densidad hídrica y más frecuentemente es en el lado derecho. La hernia hiatal, el secreto es tratar de buscar el nivel hidroaéreo. Masa en mediastino posterior es igual a tumor neurogénico hasta que demostremos lo contrario. Neumomediastino seguido o no de neumotórax, podemos ver lo que es el signo del diafragma continuo, es decir, aire por debajo del pericardio, aire por debajo del corazón. La tomografía sin contraste es mucho más capaz de detectar pequeñas burbujas aéreas que la radiografía convencional.
El derrame pleural, la eco es de elección para detectarlo y para inferir un poco si es un derrame libre o loculado, y la TC con contraste diferencia entre empiema y absceso, ¿sí? Empiema pleural y absceso pulmonar. Recordar la exposición a asbesto del mesotelioma, vamos a estudiarlo por tomografía. Parálisis diafragmática, podemos hacer una RX de tórax que nos va a dar la sospecha, y en dinámico confirmamos con eco o con radioscopía. Las hernias más frecuentes es la posterolateral o de Bodalek, y también pueden ser adquiridas sobre todo por mecanismo traumático. Esperamos que les haya gustado esto. Muchas gracias.